Bueno, continuamos entonces. Le estaba comentando la definición de grado, que el grado de un término equivale a la suma de los exponentes en todos los términos algebraicos de un término. ¿Cómo así? En el término 23 abx cuadrado y. ¿Cuáles son los exponentes de cada uno de estos elementos algebraicos, de cada una de estas constantes o variables? El exponente de a, ¿cuál es? 1. ¿Por qué 1? Porque a está multiplicando solo una vez. B, el exponente va a ser 1. X, el exponente va a ser 2, ahí está x al cuadrado. Y y, el exponente va a ser 1. Entonces, el grado de este término va a ser 1 más 1 más 2 más 1, 5. En un polinomio, ese concepto de grado equivale a el grado más alto entre los diferentes términos. Así, por ejemplo, tenemos el polinomio x al cubo más x al cuadrado más x. ¿Cuál es el grado del primer término? Pues es 3. El del segundo es 2 y el tercero es 1. Por ende, se dice que el grado del polinomio es el más grande de esos tres números, que es el número 3. Pues este concepto se utiliza para algunos cálculos pues, muy específicos. Creo que no, pues bueno, si es importante, pues si algo lo reforzamos después, pero pues quería comentárselo. Entonces, ya pues habiendo definido términos y algunas definiciones alrededor de estos, vamos a hablar de cómo realizamos operaciones matemáticas entre términos. Es decir, la base de este concepto y de esta unidad, las operaciones algebraicas. Entonces, la operación algebraica más básica, pues va a ser la suma y la resta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos sumar y restar términos solamente si son semejantes. Es decir, si tienen la misma parte algebraica. Si no, no los podemos sumar, al menos no directamente. Y pues, ¿cómo sumamos dos términos algebraicos? Tomamos los coeficientes y los sumamos. Así, por ejemplo, para sumar 23 abx cuadrado y con, bueno, en este caso restar 23 abx cuadrado y abx cuadrado y, ¿cómo hacemos esa resta? Vemos que las partes algebraicas son iguales, abx cuadrado y abx cuadrado y. Entonces podemos hacer lo que se denomina como agrupar términos. Entonces, vamos a hacer básicamente propiedad distributiva al revés. Queda abx cuadrado y multiplicado por la resta de los coeficientes. El coeficiente de este término es 23. El coeficiente de este término, pues, bueno, menos 1. Entonces queda 23 menos 1 por abx cuadrado y. ¿Y cuánto es 23 menos 1? 22. Entonces queda 22 abx cuadrado y. Ahora, repito nuevamente, esta operación solo se puede hacer si los términos son semejantes. Si no son semejantes, por ejemplo, tenemos a más 5b, no podemos hacerle nada. Tenemos que dejarlo quieto. ¿Entendieron eso? Pues más o menos ahí aclaramos una duda. Dígame. ¿Verdad? ¿Cómo, para que sean semejantes, cómo podemos saber si son semejantes o no? Vamos ahí, este dato. ¿Cómo verificamos si son semejantes o no? Eh, Sí, perfecto. Bueno, dos términos son semejantes si su parte algebraica es igual. Es decir, nosotros quitamos el coeficiente y vemos qué queda después. Queda abx cuadrado y. Y en ese término queda abx cuadrado y. Quedó exactamente lo mismo, entonces son semejantes los términos. Entonces sí podemos hacer la operación. Entonces, ¿se suma o se resta? Bueno, en este caso en particular, porque pues tenemos una resta, se resta. Si tenemos una suma, se suma. ¿Ya? Listo. Es decir, es el concepto del mismo. Bueno, continuamos con la multiplicación. Entonces, la multiplicación requiere la aplicación de una. Profe, Diga. una duda.
Dígame. Ahí no se aplica la ley de los signos. En la suma y la resta. Sí, Aplicamos la ley de los signos de la suma. sí, Recordemos que estamos haciendo una suma, bueno, o una resta. es positivo En este caso en la estamos resta. restando un número 23 con un número 1. Y pues, ¿cuál es más grande? El Queda, 23, entonces queda positivo. queda positivo. Ujú. O sea, pero cuando el restante es menor, queda negativo. Si el número que se está restando es mayor, queda negativo. Si es mayor. Ok, ya. Bueno, entonces, bueno, entonces así es como hacemos suma de términos. Para la multiplicación de términos había una propiedad de la potenciación que pues es importante tener clara porque se aplica directamente a esta multiplicación de términos. Y esa propiedad de la potenciación dice que si estamos multiplicando dos números, es decir, si estamos multiplicando dos potencias que tienen la misma base, es decir, por ejemplo, x a la a por x a la b, el resultado va a ser la misma base y el exponente va a ser la suma de los exponentes. Por ejemplo, x al cubo por x al cuadrado va a ser x a la 3 más 2. Y pues aquí vamos a ver por qué funciona eso, utilizando este ejemplo. ¿Qué es x a la 3? Es multiplicar x 3 veces. ¿Y qué es x a la 2? Multiplicar x 2 veces. Entonces, ¿cuántas veces estamos multiplicando x? 3 veces. Más 2 veces, 5 veces. 5. 5 veces. Y pues esa es una propiedad de la potenciación. De poder puede, pero vas a perder la polla, porque si gana el equipo el que le estaba apostando, le pusiste que tiene que quedar en empate, ¿sí me entiendes? Martín, ¿de qué Entonces es está algo hablando Martín? incoherente. Estamos La en clase. aplicación te deja porque a ella le sirve. Martín. Porque apenas que comienza el partido vas a perder. Porque si gana, Oye, Martín, están hablando. si gana, pierde porque le pusiste empate. Y si empata, pierde. Apuesta de fútbol. Va a perder el área como está teniendo. Oye, estamos en clase. Estamos en clase, respeten, Ya, por favor. respeten. Martín, ¿qué pasó ahí? Está como eso en No, que WhatsApp. estamos en clase. No estamos. Está viendo Parley. No estamos en Apostando. apuesta, estamos en clase. Y pues sí, como mínimo toca tenerle respeto a la clase y mantener el micrófono cerrado. Así es. Que pues sí, interrumpe. Entonces, ojo con eso. Y pues también esté atento porque pues yo pongo videos, pero pues la vaina es que si queda con alguna duda, no, pues, ¿cómo hacemos? Entonces, esté atento. Entonces, pues estaba comentando la propiedad de la potenciación que dice que si tenemos la misma base, si estamos multiplicando dos exponentes con la misma base, el resultado va a ser la misma base y la suma de los exponentes. Eso es solamente si estamos multiplicando este x a la 3 por este x a la 2. Y pues, por supuesto, recordemos el orden de las operaciones y todo eso. Entonces, ¿eso por qué aplica aquí en la multiplicación? Porque básicamente lo que vamos a hacer al multiplicar dos términos, pues va a ser multiplicar todo por todo. Es decir, los signos de los términos, aplicamos ley de los signos de la multiplicación. Es decir, si un término es positivo y otro es negativo, nos va a quedar negativo. Si los dos términos son negativos, nos va a quedar positivo. Si los dos términos son positivos, nos va a quedar positivo. Y así. Es decir, misma ley de los signos de la multiplicación. Los coeficientes también los multiplicamos entre sí. Y los elementos algebraicos, en esos vamos a sumar los exponentes de cada variable. ¿A qué me refiero con eso? A aplicar esta propiedad que les acabo de mencionar. Entonces, si estamos multiplicando 23abx cuadrado y por 5b cubo x al cuadrado, ¿cómo funciona esta multiplicación?
Entonces, ¿el signo cuál va a ser? Pues aquí pues es fácil porque fue positivo y positivo, pero siempre toca tenerlo en cuenta. Positivo por positivo queda positivo. Los coeficientes, 23 por 5. ¿Cuánto queda? 115. Y para multiplicar las partes algebraicas queda abx cuadrado y por b cubo x cuadrado. Ahora, aquí esencialmente lo que vamos a hacer es que si tenemos una variable k y una variable k, vamos a multiplicar las dos potencias y pues nos va a quedar entonces la suma de los exponentes. Es decir, bueno, para a aquí solamente tenemos a a la 1 y aquí en este segundo término no había ningún a, entonces en el resultado nos va a quedar a, el exponente 1. Para b, en el primer término había b a la 1 y en el segundo término había b a la 3. Al multiplicar estos dos términos, este b a la 1 se va a multiplicar con este b a la 3 y va a quedar b a la 1 más 3, 4. Buenas tardes, Mayret. Llegó un poco O sea, tarde. queda, profe, Buenas, o sea buenas que tardes, profe. Profe, lo que pasa es que entré tarde porque tengo un problema familiar aquí en la casa grave. Y ahora fue que me desocupé y entré a clase. Disculpe. Bueno, entonces, pues esté atenta, pues ya lo que haya pasado toca que lo revise después de la clase. Entonces, Bueno, atenta profe. para ver cuánto puede coger. Lady, ¿qué estaba diciendo? que se pone el mismo exponente y solamente se pone el mismo denominador y se suman los exponentes. Se pone la misma base y se suman los exponentes. Es eso, se suman los exponentes y se pone la misma base y ya ese es el resultado. Entonces, en este caso, nuestra base va a ser b y el exponente va a ser 1 más 3, 4. Para x, aquí había 2, aquí había 2. ¿Cuál va a ser el exponente? 2 más 2, 4. 4. Y para y, pues aquí solamente hay 1. Entonces va a quedar a la 1. Entonces el resultado de esta multiplicación, 23abx cuadrado y por 5b cubo x al cuadrado, va a ser 115 a la 1, es decir, a, b a la 4, x a la 4 y a la 1. Y así es como multiplicamos términos algebraicos. ¿Está claro? Más o Sí, menos. señor. Sí, profe. Sí. Más o menos hay alguna pregunta Está clarito, profe. que quiera para aclarar un poquito mejor el compañero que dijo que tenía dudas. Sí, profe. Dígame. Profe, yo no entendí casi No entendió casi. esa vuelta ahí. Pero, ¿qué parte? Es decir, la suma sí la entendió, ¿verdad? Sí, la suma sí. En la multiplicación, pues se entendió la propiedad que estamos aplicando, que es que en la potenciación, si estamos multiplicando dos potencias con la misma base y diferentes, y bueno, con la misma base y cualquier exponente puede ser diferente, puede ser igual de igual. Entonces nuestro resultado va a ser la misma base y el exponente va a ser la suma de los exponentes. Es decir, en este ejemplo, Ah, x a la 3 por x a la 2 va a ser x a la 3 más 2. Queda 5. se deja la misma base, pero se suman los exponentes. Sí, Profe, eso es si está sí la multiplicando, hueá ojo, ahí. sí. Ah, ya, profe. Entonces, pues, por eso es que al multiplicar estas partes algebraicas, aquí tenemos b a la 1, aquí b a la 3, va a quedar b a la 1 más 3, 4. Y x a la 2, x a la 2, x a la 2 por x a la 2, x a la 2 más 2, 4. Ahora sí. Bueno, entonces, continuamos con la división, que es parecida a la multiplicación, es decir, aplicamos los mismos conceptos, sino que en vez de multiplicar estamos dividiendo. Entonces, la ley de los signos es la... Profe, Dígame. en la multiplicación hay algo que no entendí sobre la suma. Si se supone que hay dos términos semejantes, no son semejantes, ¿verdad? No importa, en la Pero, multiplicación no importa. bueno, sí, es exacto. Entonces, si A hay, en el primer término, A se supone que está elevado a la 1 y en el segundo dice que A está elevado a la 1, no quedarían dos. No, es que en el segundo no hay A.
En el segundo término. En el segundo Ah, término sí, 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 sí. no hay parte con A. Por eso queda la 1 pues sin cambiarlo. Sí, sí, ya me di cuenta ya. Ujú. Gracias. No hay problema. Entonces, la división es pues básicamente como la multiplicación, sino que al revés. Recordemos que la división es la inversa de la multiplicación. Entonces, el signo, aplicamos la ley de los signos, la misma. El coeficiente pues va a ser la división de los coeficientes. Y los elementos algebraicos no vamos a sumar los exponentes, sino que los vamos a restar. Y pues dependiendo de si el resultado es positivo o negativo, va a haber una pequeña diferencia. Entonces, si el exponente resultante es positivo, pues la variable va a quedar pues con exponente positivo, va a quedar normal. Pero si el exponente nos queda negativo, recordemos que yo les había comentado en una de las primeras clases qué ocurre cuando potenciamos a una potencia negativa. Queda positivo. Queda 1 sobre la potencia positiva. Eso era lo que les había comentado. ¿Se acuerdan? Y pues eso es porque básicamente lo que estamos diciendo es que si potenciar positivo es multiplicar varias veces, potenciar negativo es dividir varias veces. Entonces, en ese caso nos va a quedar la potencia en el denominador si el resultado es negativo. Y si el resultado es 0, no va a quedar nada. ¿Por qué no va a quedar nada? Porque recordemos que potenciar a la 0 es que cualquier potencia elevada a la 0 nos da 1. Y pues potencia elevadas a la 0. Digo, multiplicar por 1 es no hacer nada. Entonces, vamos a aplicar el ejemplo para ver si queda un poco mejor. Que dice que 15abx cuadrado sobre 3ab cubo xy. Entonces vamos a hacer esa división. El coeficiente, bueno, el signo positivo sobre positivo, positivo. El coeficiente va a ser 15 sobre 3, que da 5. Y la parte algebraica, que pues esa sí es la parte interesante, abx cuadrado sobre ab cubo xy. Entonces, el exponente que me va a quedar de a, en el numerador tengo 1, en el denominador tengo 1. Me va a quedar 1 menos 1. Un momento, voy a corregir acá. 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces me va a quedar en el resultado a elevado a la 0. Y a elevado a la 0, ¿cuánto da? Va a dar 1. Entonces, 0. Ojo, elevar a la 0 siempre da 1. Eso es 1, profe. una propiedad que yo les había mencionado al principio. Pues sí. Entonces da 1. Entonces, a la 0 da 1 y multiplicar por 1 es no hacer nada. Entonces, recordemos que el 1 es el módulo de la suma, de la multiplicación, perdón. Entonces, en ese caso, nos va a quedar que no va a quedar ningún término de A en la respuesta. Es decir, esto dicho en otros términos, si tenemos el mismo exponente de A en el numerador y en el denominador, vamos a decir que A se cancela arriba y abajo. Ahora, para B, en el numerador tenemos potencia 1, en el denominador tenemos potencia 3. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 1 menos 3 da igual a menos 2. Entonces, como queda con menos 2, el resultado va a quedar b cuadrado, pero en el denominador. Para x, x al cuadrado en el numerador, x en el denominador. Me va a quedar de exponente 2 menos 1, 1. Y ese sí va a quedar en el numerador. Y el exponente de y, en el numerador tengo nada y en el denominador tengo 1. Entonces, 0 menos 1 da menos 1. Entonces va a quedar en el denominador. Entonces el resultado nos va a dar 15 entre 3, 5. Va a quedar 5x. X va a quedar arriba sobre lo que queda abajo, que es b cuadrado y.
¿Hay dudas al respecto de esto? ¿Alguna pregunta en particular o necesitan que repita o algo? Sí, sí, profe, repite, porque no entendí. Porque hay que ponerlo, para hacer la operación, si se suman los exponentes al principio, da el 5, porque de una vez no se puede poner de una la operación. El 5, que es la suma de los dos exponentes. No, el 5, Y ojo, aquí el 5 es la división de los coeficientes. Aquí dividimos los coeficientes. Eso fue lo que hicimos en el primer paso. Lo que sí, bueno, eso pues, eso sí está claro que el coeficiente es 5, eso al menos, porque pues de pronto lo más confuso puede ser la parte algebraica. ¿Sí entienden dónde sale ese 5 o no? Profe, yo la verdad no entiendo de dónde sale ese yo pensé que el 5 salía de la suma de AB al cuadrado y AB. No, el 5 sale No, de 15 sobre 3. el 5 sale yo pensé, de 15 y 3, ya uno lo simplifica y te da 5 a la 1. No, 15 sobre 3 da 5. Pues la división da 5. Ese es el primer paso de la división, dividir los coeficientes. Entonces se divide y sale, da 5, o sea, en Ajá, la 15 sobre tabla 3. de ya, debido a Coeficientes. los coeficientes y da 5. Ajá, y esa es la parte numérica. La parte algebraica es la que puede ser un poco enredada. Entonces, vamos a hablar otra vez de esto. Entonces, lo que pasa es que, bueno, de pronto hubiera sido mejor explicitar esto acá también. Es que así como x a la a por x a la b da x a la a más b, es decir, multiplicar dos potencias nos da la suma de los exponentes, es decir, la base a elevada a la suma de los exponentes, dividir dos potencias, x a la a, x a la a, sobre x a la b, nos va a dar la misma base y como exponente la diferencia de los exponentes. Y eso ocurre porque este x a la b, esto va a ser esencialmente como decir x a la a por 1 sobre x a la b. Y recordemos que 1 sobre x a la b es x a la menos b. Entonces, x a la a por x a la menos b da x a la a menos b. Un ejemplo, pues sería, digamos, 3 a la 4 sobre 3 a la 3. ¿Cuánto es 3 a la 4? 3, 9, 81. No, 3, 9, 27, 81. Va a ser 81. Sobre 3 a la 3 da 27. Pero pues si utilizamos esta propiedad, vamos a ver que 3 a la 4 va a ser igual a... a ver cómo lo explico. 81. Oh, bueno, no. Primero, pues aplicando esta propiedad, vamos a ver que 3 a la 4 sobre 3 a la 3 es igual a 3 a la 4 menos 3. Y 3 a la 4 menos 3, ¿cuánto da? 3 a la 1. Que da 3. Y pues visto por el otro lado, voy a quitar esto que esto estorba.
3 a la 4 sobre 3 a la 3 es igual a 81 sobre 27. ¿Y cuánto es 81 sobre 27? Es 3. Ahora, de pronto la mejor forma de visualizar esto es pues ver que 3 a la 4 por 3 a la 3 en este ejemplo, eso equivale a 3 por 3 por 3 por 3 sobre 3 por 3 por 3. Entonces, básicamente, podemos dividir arriba y abajo por 3, arriba y abajo por 3, arriba y abajo por 3. Es decir, dividimos arriba y abajo por 3 una cantidad de veces igual a la diferencia entre los exponentes. Es decir, de ahí sale que sea 3 a la 4 menos 3. Igual a 3 a la 1, igual a 3. Entonces, estamos aplicando esta propiedad, que es que x a la a sobre x a la b es igual a x a la a menos b. Y por el resultado de aplicar esta propiedad, va a hacer que los exponentes van a ser la diferencia. Es decir, numerador. Profe, ¿por qué el 5 queda con X? No, pues el 5 pues puede quedar acá 5 por x sobre b cuadrado y. Aunque para evitar confusiones con fracciones impropias, más que eso, yo lo que hago es poner el 5 en el numerador. Porque recordemos que multiplicar un entero por una fracción es 5 sobre 1 por x sobre b cuadrado y. Esto no es lo que quería hacer. B cuadrado y. Queda 5 por x, 5x sobre 1 por b cuadrado y, b cuadrado y. ¿Eso sí está claro? Bueno, volviendo al tema pues de los exponentes. Un momento. Lo tendré corriendo. Es decir, en fin, este proceso que vamos a aplicar, que vamos a restar los exponentes, es decir, estamos dividiendo dos términos entre sí y tenemos una variable arriba y una variable abajo en la división, vamos a cancelar, pues sí, a restar los exponentes. Si la resta nos da positiva, el exponente queda pues positivo, entonces nos queda normal. Si la resta da negativa, nos queda un exponente negativo. Y recordemos que un exponente negativo, por ejemplo, x a la menos b, equivale a 1 sobre el exponente positivo. X a la menos b es 1 sobre x a la b. ¿Verdad? Entonces, 1 sobre 3, perdón, 1 menos 3 va a dar menos 2. Entonces nos queda b cuadrado, pero en el denominador. O dicho de otra forma, b a la menos 2. El exponente de x va a ser 2 menos 1, 1. Y el exponente de y va a dar menos 1. Porque y no se canceló con a. Queda pues abajo. ¿Está más claro o todavía hay dudas? Está un poquito más claro. Voy haciendo uno en el cuaderno y es más fácil. Ajá. Es decir, lo que digo, esto, pues muchas de estas cosas, pues probablemente ya la hicieron en el colegio, pues de pronto la estoy explicando de una forma un poquito más diferente, entonces, pues ahí van recordando y pues si algo, yo también, algo que tengo planeado es mandar un tallercito de práctica con los ejercicios ya resueltos, es decir, más que para resolverlo ustedes, para estudiar este tema mejor. Porque alguno de estos temas de las operaciones algebraicas puede ser más de práctica que cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno. Claro, profe. Aunque bueno, de todos modos recordemos un momento, reviso la programación porque
es este. Ah, sí, bueno, esta semana yo les voy a... Sí, esta semana yo les voy a estar enviando taller de práctica. La próxima semana sí ya tendríamos un taller de verdad para entregar. Entonces, estén listos. Veamos, continuemos por acá. Entonces, así hacemos la división de términos. Ahora, así hacemos las operaciones entre términos solos. Y ojo, esto solo aplica, repito, para términos. Si los términos contienen solamente multiplicaciones. Si ya metemos sumas, ya no estamos hablando de términos, sino de polinomios. Y las operaciones entre polinomios tienen unas características un poquito diferentes, debido a que son varios términos. Entonces, para sumar dos polinomios, lo que vamos a hacer va a ser agruparlos entre términos semejantes y esos términos semejantes sumarlos entre sí. Esto pues es parecido a lo que se denomina como factorización por agrupación de términos. Entonces, vamos a sumar 3a más b con a menos 4b. Para sumarlos, pues simplemente vamos a ver todos los términos que tenemos. Tenemos acá 3a más b y acá a y menos 4b. Vamos a agruparlos en términos semejantes. Vemos 3a. ¿Qué términos tienen a? B no tiene a. A pues es a. Listo, quedó. Ese lo vamos a agrupar. Menos 4b no tiene a, entonces no lo vamos a agrupar. Entonces queda 3a más b menos 4b. Nota que estos dos términos también tienen b, entonces eso lo vamos a agrupar. Entonces, ahora tenemos dos pares de términos semejantes que podemos sumar o restar entre sí. ¿Cuánto es 3a más a? 3a más 1a, 4a. Mientras que b menos 4b, eso nos va a dar menos 3b. Entonces va a quedar 4a menos 3b. Otra forma de ver esto es que, pues básicamente en los términos algebraicos, para sumarlos tenemos que sumar naranjas con naranjas y manzanas con manzanas. Es decir, aquí tenemos 3 naranjas y una manzana de una bolsa y una naranja y menos 4 manzanas en otra bolsa. Entonces, vamos a sumar 3 naranjas con una naranja, 4 naranjas. Una naranja con menos 3 naranjas, con menos 4 naranjas, perdón, va a quedar, una manzana con menos 4 manzanas, queda menos 3 manzanas. Entonces, 4 de A y menos 3 de B. ¿Está clara la suma? Profe, ¿me puede hacer el favor de repetirme ese pedacito? No lo entendí muy bien. ¿Cuál pedacito? ¿Es todo esto? Claro, profe, esa operación que... No, pues básicamente lo que estamos haciendo es que vemos todos los términos de los dos polinomios juntos y agrupamos los que son semejantes. Es decir, como que inicia, agrupamos naranjas con naranjas, manzanas con manzanas. Aquí hay 3 de A y aquí hay 1 de A, entonces agrupamos 3A con 1 de A. Aquí hay, aquí hay 1 de B y menos 4 de B. Entonces vamos a agrupar B con menos 4B. Y ahora vamos a aplicar la suma de términos sobre cada una de estas parejas de términos. Es decir, vamos a sumar 3A con A y B con menos 4B. ¿Cuánto da 3A más A? Va a dar 4A, ¿verdad? ¿Sí ven por qué 3A más A es 4A? Nada, profe, ¿por qué? Sí, claro, profe. Sí, profe. Porque están elevados, profesor, no. No, es porque, bueno, son términos semejantes, primero que todo. Una cosa importante es que, por ejemplo, 3A y A al cuadrado no son términos semejantes. A cuadrado es diferente de A. Pero aquí tenemos 3A y A, entonces esos sí los podemos agrupar de una vez. Y recordemos que Profe, para sumar términos,
Profe, Dígame, da 3 porque A equivale a 1, ¿verdad? ¿cómo? La suma de eso, A2 más A da 3 porque A equivale a 1. No. Si estuviera al cuadrado no podríamos hacer la suma, porque pues no son términos semejantes. Es decir, recordemos, tenemos que agrupar entre sí términos semejantes, que tengan la parte algebraica idéntica. Y pues en estos términos, este término 3A, ¿qué parte algebraica tiene? A. Este término A solo, pues tiene parte algebraica A. Entonces podemos sumar 3A con A. Mientras que B y menos 4B, B tiene parte algebraica, pues B, menos 4B tiene parte algebraica B, podemos sumar B con menos 4B. Y recordemos cómo hacemos suma de términos. Dejamos la parte algebraica quieta y sumamos o restamos los coeficientes. Entonces, aquí ¿qué coeficiente tiene 3A? Tiene coeficiente 3. ¿Y qué coeficiente tiene A? Está implícito que el coeficiente es 1. Entonces queda 3A más 1A. 3 más 1, ¿cuánto da? 4. Y eso es 4A. ¿Está claro el A por ahora? ¿Cómo, profe? Yo no entendí. ¿Cómo? No entendí. Pero lo que digo, que no entiende. Es decir, Desde que usted dijo que iba a explicar, desde ahí no entendí. es decir, estamos sumando estos dos polinomios. Estamos agrupándolos en los términos semejantes. En este caso, pues los términos semejantes son 3A y A. Estos dos son semejantes. Ponerlos en rojo. Y B con menos 4B. Estos son semejantes. Vamos a ponerlos en verde. Entonces, vamos a sumar 3A con A, porque podemos. ¿Y cómo sumamos términos algebraicos? Si los términos son semejantes, que en este caso 3A y A son semejantes, lo que vamos a hacer va a ser sumar los coeficientes y dejar la parte algebraica quieta. Recordemos este ejemplo, 23 abx cuadrado y menos abx cuadrado y es 23 menos 1 abx cuadrado y. Aquí es aún más sencillo, es 3a más a. Entonces la suma va a ser 3a más 1a. ¿Cuánto es 3 más 1? Si aquí tenemos 3 naranjas y le voy a sumar una naranja, ¿cuántos a nos van a quedar? ¿Cuántas naranjas? 4. 4. 4, entonces 4, nos va a profe. quedar 4a. ¿Ahora sí está clara esa parte? Sí, profe, pues siga. Y pues B es básicamente lo mismo. Es decir, vamos a sumar los términos de B. B menos 4B. ¿Cuál es el coeficiente de B? Pues es 1. El coeficiente de menos 4B es menos 4. Entonces, B menos 4B es 1 menos 4. Y se pone el signo menos, ¿no? 3 negativo, en efecto, menos 3. Entonces queda menos 3B. Y así es como nosotros sumamos polinomios. Nosotros analizamos los dos polinomios, vemos cuáles términos podemos agrupar, los agrupamos y en los términos que pudimos agrupar sumamos los coeficientes. ¿Quedó claro ahora sí? Ahora sí, profe, ya entendía. Excelente. Bueno, entonces continuemos con la resta. La resta pues es básicamente lo mismo que la suma, sino que tenemos que tener cuidado con el signo de los términos, porque como estamos restando uno de los polinomios, tenemos que cambiarle todos los signos a ese polinomio. ¿Cómo así? 3a más b menos a menos 4b. Para poder restar estos polinomios, resulta que cada uno de estos polinomios va a quedar con el signo opuesto al que tenía.
Es decir, en este 3a más b va a quedar 3a más b, porque no tiene ningún signo menos acá a la izquierda del paréntesis. En este caso, menos a menos 4b, para romper ese paréntesis, tenemos que multiplicar este signo menos con cada término. Es decir, menos por más va a quedar a con el menos. Mientras que menos por menos va a quedar 4b con el más. Y de ahí en adelante es lo mismo que la suma de polinomios. ¿Está claro por qué cambia este signos? Bueno, ¿está claro que cambian esos signos? No muy claro, profe. Es decir, bueno, recordemos la cuestión del manejo de los signos, que pues bueno, otra forma de visualizar esto que puede ser de pronto más comprensible sería que menos a menos 4b es como decir menos 1 por 4b. Y pues podemos multiplicar este menos 1 por a y este menos 1 por 4b. Por menos 4b, perdón. Así, básicamente es eso. Si tenemos un signo menos a la izquierda de un paréntesis, a todo lo que está dentro del paréntesis, si se está sumando, a cada término dentro del paréntesis le va a cambiar el signo. Entonces, este negativo le va a cambiar el signo al a y le va a cambiar el signo al menos 4b. Entonces, este a va a pasar de positivo a negativo y este menos 4b va a pasar de negativo a positivo. ¿Cierto? Listo, profe. Bueno, entonces, básicamente va a cambiar el signo del polinomio a menos 4b, va a quedar menos a más 4b. Y de ahí hacemos lo mismo que hicimos aquí en la suma de polinomios. Agrupamos 3a con menos a, nos va a quedar 3a menos 1a, 2a. Agrupamos b con 4b, va a quedar b más 4b, 5b. Entonces nos va a quedar 2a más 5b. ¿Listo esta parte? Voy a acordarlos para que quede más claro. Entonces esto es lo que nos va a quedar. Profe, usted está grabando esta clase, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Ahora viene la multiplicación de polinomios. Que pues esta puede ser un proceso un poco largo y un poco arduo. Es decir, es un proceso sencillo en el que aplicamos básicamente la propiedad distributiva, pero puede ser un proceso largo. Sobre todo si los polinomios que estamos manejando son grandes. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a estar multiplicando todo por todo. Para visualizar mejor esta propiedad distributiva entre polinomios, vamos a hablar primero de multiplicar polinomios por monomios. Así, por ejemplo, si queremos multiplicar 3a más b por 4b, vamos a aplicar la propiedad distributiva. ¿Y ustedes se acuerdan cómo era la propiedad distributiva? Sí, profe. Que el producto de esta suma va a ser la suma de los productos de cada uno de estos por este. Es decir, 3a más b por 4b va a ser 3a por 4b más b por 4b. 3a por 4b, multiplicamos el coeficiente, va a quedar 12. Y pues a y b no son los mismos términos algebraicos, entonces queda igual, queda 12ab. Y b por 4b, multiplicamos los coeficientes 1 por 4, 4. Y tenemos b y b, va a quedar el exponente 1 más 1, 2. Entonces, 3a más b por 4b va a ser 12ab más 4b cuadrado. ¿Está claro eso?
¿Hay alguna pregunta respecto de esta parte? De polinomios por monomios. Creo que no, Profesor, profe, esa Dígame. está más entendible. profesor, en caso tal de que en la B hubiera un número, Es decir, que esto fuera solo 4. Ah, que aquí fuera un número, aquí 2, por ejemplo. sí hay. Pues sería, en vez de 4 acá, sería 2 por 4, 8. Multiplicaríamos los coeficientes de acá. 2 por 4 daría 8. Ya, profe, ya entiendo. Gracias. Bueno. Entonces, eso es polinomio por monomio. ¿Qué pasa si tenemos polinomio por polinomio? Vamos a tener que hacer ese proceso 2 veces. En la primera propiedad distributiva, lo que vamos a hacer va a ser considerar uno de los polinomios completos como si fuera un solo término y lo vamos a mantener en el paréntesis. Es decir, por ejemplo, para multiplicar 3a más b por a menos 4b, vamos a comenzar manteniendo 3a más b en el paréntesis. Y pues vamos a hacer propiedad distributiva sobre a menos 4b. Entonces, 3a más b por a menos 4b va a ser 3a más b por a menos 3a más b por menos 4b. Es decir, pues, bueno, perdón, 3a más b por a menos 3a más b por 4b. Aquí ya pusimos el menos acá. ¿Está clara esta primera propiedad distributiva? O sea, sacamos A menos S que tenía ahí y lo ponemos hacia adelante, profe. Lo podemos Eso es poner lo que acá o entiendo. lo podemos poner acá, da igual. Oh, ya veo, ya. Pero solo en una parte. Porque eventualmente si lo ponemos acá se va a multiplicar con cada uno de esos términos. Va a dar igual. Pues siempre que se pueda manejar bien los términos, los signos, por supuesto. Entonces, 3a más b por a menos 4b va a ser 3a más b por a menos 3a más b por 4b. Ahora vamos a aplicar propiedad distributiva a esta expresión y a esta expresión. Para ya ahora sí dejar todo como un solo polinomio. Entonces, 3a por a más b por a nos va a quedar de esta propiedad distributiva. Y de esta otra propiedad distributiva nos va a quedar 3a por 4b más b por 4b. Entonces nos va a quedar 3a más 3a por a más b por a menos 3a más por 4b más b por 4b. Entonces, ¿cuánto es 3a por a? Es 3a cuadrado. B por a, pues vamos a ponerlo como AB. Es decir, siempre es aconsejable dentro de un término ordenar siempre, es decir, poner siempre las letras en orden. Pues por supuesto manteniendo las potencias de cada una y todo. Eso para poder identificar más fácilmente los términos semejantes. Entonces, queda 3a cuadrado más AB, eso entre paréntesis, menos, entre paréntesis, 3 por 4, 12. A por B, AB, más B por 4B, eso va a ser 4B cuadrado. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora tenemos una resta de polinomios. Entonces, vamos a romper los paréntesis. Tenemos que tener cuidado de cambiar los signos de este término porque este está restando. Entonces queda 3a cuadrado más AB. 12ab pasa de sumar a restar, queda menos 12ab. 4b cuadrado pasa de sumar a restar, queda menos b cuadrado. Nos queda este polinomio y aquí podemos agrupar este AB con este menos 12ab, ¿verdad? Podemos restar a estos términos. Misma parte algebraica. Y este pues tiene coeficiente 1, este coeficiente menos 12. Entonces, AB menos 12AB va a ser 1 menos 12AB menos 11AB.
nos va a quedar como resultado este polinomio. 3a cuadrado menos 11ab menos 4b cuadrado. ¿Me entendieron? Es decir, Sí. perdón. Sí. La multiplicación de polinomios no es, bueno, pues no debe ser tan compleja de entender. Lo que sí puede ser es que puede ser un proceso bastante largo porque tenemos que hacer bastantes operaciones. Pero cada una de esas operaciones pues son sencillas. Y pues ya lo vimos acá, lo que vimos acá arriba. La división de polinomios, esa sí es más complicada. Podemos dividir un polinomio por un monomio fácilmente. Y pues ahí básicamente sería dividir cada término del polinomio por el monomio. Así, por ejemplo, dividir 4a más b sobre a sería dividir cada término sobre a. 4a sobre a más b sobre a. Y pues 4a sobre a nos va a dar, tenemos a en el numerador, a en el denominador se cancelan, queda 4. Más b sobre a, pues no podemos hacer nada, queda b sobre a. Sin embargo, si tenemos polinomio arriba y polinomio abajo, o monomio arriba, polinomio abajo, la operación va a ser mucho más compleja. Porque pues no podemos hacer eso tan fácilmente. Entonces, para eso hay algunos algoritmos de división de polinomios y un algoritmo específico que es la división sintética. Esto pues no lo vamos a ver sino hasta la unidad 4, entonces eso lo vamos a dejar ahí pues pendiente. Algo importante en todas estas operaciones entre monomios y polinomios es siempre tener en cuenta todo lo que vimos en la unidad 1. Las propiedades de las operaciones, el orden de las operaciones, el manejo de signos, los signos de agrupación. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, para saber en qué caso podemos hacer esta suma de términos, que no vaya a ser que de pronto tengamos una multiplicación que tiene prioridad, que tengamos que hacer primero. Entonces tenemos que tener cuidado de aplicar siempre cada una de estas leyes que ya vimos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ya casi vamos a terminar. ¿Algún comentario, alguna inquietud? La única duda que yo tenía ya la dijo usted ya. Listo. Profe, Bueno, profe, dígame. usted disculpe, la operación ahora que acabó de explicar, ¿me la puede volver a explicar? La No la división. entendí. Sí. No, pues lo que pasa es que la división les expliqué solamente dividir un polinomio por un monomio. En cuyo caso dividimos cada término por el monomio. Es decir, que aquí para dividir 4a más b sobre a, dividimos 4a sobre a y b sobre a. Y sumamos los resultados. Y pues si queda 4a sobre a más b sobre a. Y a cada una de estas divisiones le aplicamos la división de términos que ya vimos. No, que en este caso es pues una división muy sencilla. Es 4a sobre a. Y pues 4a sobre a se cancelan las a's, queda 4. Y pues b sobre a no le podemos hacer nada. ¿Ahora sí? Profe, ahí no se multiplica 4a por b y a por a. Ey, David, apaga el micrófono. ¿Por qué? Es verdad, profe, manda a callar No este se man. multiplica, Apaga el profe. micrófono. David, el que está hablando es Leonardo, ¿verdad? Sí, claro, profe. David, por favor, si no van a hablar, mantengan el micrófono cerrado porque eso causa problemas en la clase, ¿listo? La Bueno, verdad, que entonces, falta de respeto, vale. no, pues sí, se interrumpe en la clase, entonces sí, por favor. ¿Estaba diciendo que es que multiplicar o algo? No, eso no toca. Sí, claro, o sea, recuerdo algo ahí como que en Creo, ¿cómo le explico? creo que estaba pensando en la suma de fracciones. Ajá, sí, por decirlo así. No, pues es que lo que pasa es que aquí estamos... Como por regla de la matemática no se multiplica en X. No, en este caso, pues es que recuerda que tenemos fracciones homogéneas. Mire, allá.
Ujú. Es decir, ya si quisiéramos volver a sumar 4 con b sobre a, ahí sí hacemos multiplicación en cruz y lo que nos va a quedar va a ser esto mismo. 4a más b sobre a. Pero pues, depende de eso, ver si esta expresión o esta expresión nos conviene más, va a depender de la situación algebraica en la que nos encontremos. En algunos casos es mejor esta expresión, en algunos casos es mejor esta. Pero pues eso pues si estamos haciendo algún desarrollo algebraico de una ecuación. ¿Listo? Claro, profe. Ahí entendí un poquito más. Bueno. Gracias. Entonces, lo último que quería comentarles era pues hacer una pequeña introducción del tema de factorización. Que la factorización es básicamente la aplicación de propiedad distributiva a polinomios para expresarlos de una forma más sencilla. La factorización funciona con un principio parecido al de la suma de monomios, de términos. Que en la suma de términos tomamos una parte común, tomamos toda la parte algebraica, agrupamos las partes algebraicas y sumamos los coeficientes. ¿Cierto? Ahora, en la factorización propiamente dicha, podemos agrupar no toda la parte algebraica, sino parte de la parte algebraica que se comparta. Si, por ejemplo, ax más bx, podemos agrupar x, que es el factor común, y pues aplicando propiedad distributiva a la inversa, nos va a quedar que ax más bx es igual a más b por x. Es decir, es el mismo principio que el de por acá, el de la suma de fracciones, sino que pues aplicada no a toda la parte algebraica, sino a parte de la parte algebraica. Y pues esta factorización en algunos casos nos permite expresar polinomios complejos de una forma muy sencilla. Entonces, las factorizaciones se dividen en diferentes tipos. Una es el factor común, en el cual pues hacemos básicamente esto, buscar una parte algebraica que se comparta. Esa parte algebraica compartida es el factor común. Factorizamos ese factor común y pues dejamos eso multiplicado por la suma del resto. Y están los productos notables, que son unos polinomios muy específicos cuya factorización es muy conocida y pues podemos hacerla automáticamente. Una vez que vemos esta expresión, si la reconocemos, ya sabemos que se factoriza de esta forma, entonces se puede hacer rápidamente. Esos productos notables incluyen el trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos. Entonces, todo esto pues es ya como para introducción al tema de factorización, que es el tema que nos va a abarcar la unidad 3. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Hay alguna inquietud, algún comentario? ¿Algo que haya quedado, pues, que quieran saber? ¿Todo está bien? ¿Todo perfecto? Sí, profe. Dígame. Claro, profe, ya todo listo. Eso es. Bueno, entonces eso era pues el tema de la clase de hoy. Les quedó todo grabado. Eso yo lo voy a estar subiendo a YouTube. Probablemente lo voy a hacer mañana. Porque pues ahorita tengo un compromiso. Entonces vamos a dejar aquí por el día de hoy. Recuerden, entonces, pues sí, yo lo voy a estar compartiendo un taller de práctica. Eso sería, pero pues ya por el tema de hoy ya quedamos acá. Entonces esperen un momentico para unos anuncios parroquiales.